en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. Hemos llegado al fin de Primera de Juan. ¿Y cómo termina esta epístola? Y aquí nosotros podemos pensar todo el recorrido que hizo Juan para dedicarnos las últimas palabras. ¿Cuáles son las últimas palabras de este anciano predicador? Verso 21. Invito entonces a seguir atentamente la lectura de la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, verso 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y así cierra su carta Juan. Hijitos, guardaos de los ídolos. Juan concluye su carta con una afirmación clara sobre la divinidad de Jesucristo. Y esa afirmación clara de la divinidad de Jesucristo la puede encontrar en el versículo 20. Juan dice de Jesús lo siguiente: este es el verdadero Dios. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan se está refiriendo ahí a nuestro Señor Jesucristo. Y Juan no tiene ningún complejo en decir que la gran verdad de que Jesucristo es Dios. Y Juan dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, una declaración tan categórica como esta no da espacio ni da lugar a la neutralidad. Si Juan nos dice que Jesucristo es Dios y que en Él verdaderamente está la vida eterna, la iglesia de Jesús no puede ceder a la idolatría. Por eso el título de este sermón es Cristo o los ídolos. Y recuerden que Juan siempre nos pone en ese escenario. O es Cristo o es el anticristo. O es la luz o son las tinieblas. O es el amor o es el odio. O eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. Pero para Juan no existe un término medio ni un estado neutral. Entonces, amados hermanos, si lo que Juan quiere decir, lo que Juan está comunicando es verdad, y nosotros sabemos que es verdad, ¿cuál es el llamado que nos hace las Escrituras? El llamado que nos hace las Escrituras en el versículo 21 es rechazar toda forma de idolatría. Rechazar toda forma de idolatría que nos aparta ¿de quién? Del Dios verdadero. Y este Dios verdadero, ¿a través de quién se ha revelado? En Jesucristo, su Hijo. ¿Por qué es tan importante para nosotros comprender esto? Porque quien tiene a Cristo como Señor y como Salvador, nada tiene que ver con los ídolos. Quien tiene a Jesús como Señor y Salvador, nada tiene que ver con los ídolos. Y ahora entendemos por qué Juan cierra de esta manera. Hijitos. ¿Quiénes son los que luchan contra la idolatría? ¿Quiénes son los que resisten la idolatría? ¿Quiénes son los que se arrepienten de la idolatría? No es el mundo, porque el mundo ama a sus ídolos. El mundo ama a sus ídolos de poder, riqueza, éxito, sexo, dinero. El mundo ama a esos ídolos y da su vida y su sangre por esos ídolos. Pero el pueblo de Dios, quien tiene al Dios verdadero y al Señor verdadero, nada tiene que ver con la idolatría. Por eso, amados hermanos, este es un llamado que nos hace Juan. ¿A qué?
guárdense, vigilen, estén alerta, estén atentos contra los ídolos. ¿Cuáles ídolos? Los que están en el mundo, pero los que tu corazón también puede fabricar. Roguemos al Señor entonces su dirección e iluminación sobre su palabra en este tiempo. Oremos. Amado Señor, te pedimos que nos guardes ahora de levantar un ídolo en nuestro corazón, un falso entendimiento de quién tú eres, y así, Señor, rechazar tu palabra. Haz que nuestros corazones, Señor, sean tierra tratada, tierra fértil, buena tierra, para que tu palabra, Señor, sea sembrada en nuestros corazones y dé fruto abundante para ti. Y así también, Señor, te pido en esta mañana que aquel que ha venido a escuchar por primera vez tu evangelio sea, Señor, pasado de muerte a vida y sea también, Señor, convertido de los ídolos al conocimiento del Dios verdadero. Guarda, Señor, mi corazón y mis labios de presentarte como otro Dios, distinto al que se ha revelado en las Escrituras. Y guarda a mis hermanos, Señor, para creer, ceder o imaginar cualquier tipo de distorsión de tu santo carácter. Y así entonces, Señor, entregarte falsa adoración. Guarda, Señor, a tu pueblo. Presérvanos, Señor. Y ahora, Padre, aliméntanos, porque somos tus hijitos. Somos tus ovejas necesitados de ti. En el nombre de tu amado Hijo Jesús oramos. Amén. ¿Qué es la idolatría? ¿Qué es la idolatría? En el plano más básico, la idolatría es dar honor y adoración a la criatura antes que al Creador. En el plano más básico, eso es la idolatría. Es darle adoración, honor, reverencia, consideración a la criatura antes que el Creador. Y ahí nosotros podemos distinguir que muchas veces la idolatría es vulgarmente absurda. Tan absurda como, por ejemplo, una escultura, un palo con ojos, un palo pintado, un árbol pintado. Así de absurda es la idolatría, vulgarmente absurda, como las imágenes de estos ídolos esculpidos en piedra que tienen los pueblos paganos, o que muchos de ustedes han contemplado en libros de historia. Y nosotros pensamos, bueno, yo no tengo ese tipo de idolatría porque no tengo esas imágenes, ni les prendo velas, ni tampoco me inclino ante ellas. Pero la idolatría también puede ser destructivamente sutil. Destructivamente sutil. Por la sencilla razón que un ídolo es cualquier cosa, incluso cosas buenas, que se vuelven más importantes que Dios en tu vida. Así de sutil es la idolatría. Le tengo tanto miedo a la pobreza. ¿Por qué? Porque amo la riqueza, amo el buen pasar, amo el dinero. Porque el dinero me da confort, el dinero me da bienestar. Por eso le tengo un terror a la pobreza. Por eso le tengo miedo a perder el trabajo. Por eso tengo miedo a enfermarme. Por eso tengo miedo a que me despidan. Porque no quiero pasar por estrechez económica. Y no quiero pasar por la estrechez económica porque amo el confort. Amo la comodidad. Amo el bienestar. Lo amo. Y lo amo tanto que le dedico mi vida, mi tiempo, le dedico mi energía, le dedico mi corazón, le dedico mis afectos. Y le digo a eso, tú eres mi Dios, tú me sustentas.
Así yo puedo dar cuenta que aún cosas buenas se transforman en ídolos. Vemos que la idolatría es muy sutil, amados hermanos. Y la práctica de la idolatría es un intento desesperado. Ponga atención en esto. La práctica de la idolatría es un intento desesperado por edificar nuestras vidas en los gozos incompletos de este mundo. La práctica de la idolatría es ese intento frenético, desesperado, de tratar de edificar mi vida en los gozos temporales, en los gozos incompletos de esta vida. Y cuando hablamos de gozos temporales y cuando hablamos de gozos incompletos, nos referimos a todas las cosas creadas. Escuche bien eso. Todas las cosas creadas son gozos temporales y son gozos incompletos. No puedes buscar la plenitud de tu gozo en tu matrimonio. Eso no significa rechaza tu matrimonio, no. Significa que el matrimonio nunca te dará lo que Dios puede darte. No puedes buscar el gozo completo en tu esposa, ni tampoco puedes buscar el gozo completo en tu esposo. ¿Por qué? Porque son criaturas débiles, fallan, te van a fallar. Jeremías 17 nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre y que pone en brazo de carne su esperanza. Ese hombre, esa mujer se va a secar. ¿Dónde encontramos entonces el gozo completo? ¿Dónde encontramos la plenitud? ¿Dónde encontramos lo que puede edificar nuestras vidas y darle sentido a toda nuestra vida? Librar nuestros corazones para que podamos amar con gozo, podamos amar a nuestros hijos con gozo, podamos amar a nuestra esposa con gozo, podamos amar a nuestro esposo con gozo, servirles, atenderles, sin entender que se nos está yendo la vida. Mira 1 Juan capítulo 1, versículo 4. Esto es lo que dice Juan. Juan nos dice, estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan dice, yo les estoy escribiendo esta carta para que ustedes tengan un gozo pleno y completo. Y ese gozo pleno y completo no se encuentra en las criaturas, ni en nada de la creación. Se encuentra solamente en Cristo Jesús. Yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Entonces ya nos damos cuenta, amados hermanos, que nuestra idolatría puede ser muy sutil. Muy sutil. Puedo hacer de mi hijo un ídolo. ¿Por qué? Porque mi hijo ha logrado lo que yo no logré. Incluso mi hijo es más atractivo que yo, entonces lo admiro. No, este hijo me va a sacar de mi condición. Este hijo va a traer bendición a mi casa. Pero ¿qué ocurre si no sucede eso? Tu vida se desmorona. Tu vida se destruye en un segundo. El cristiano no puede buscar su gozo pleno y satisfacción plena en nada de las cosas creadas, porque eso es idolatría. Su gozo y contentamiento debe estar en Cristo Jesús. ¿Y qué ocurre también para aquellos que estamos en el ministerio? Pastores llegan al ministerio no para tratar de buscar identidad en sus vidas. Llegan principalmente porque han sido llamados por Jesús para caminar con Él. Porque ¿qué pasará el día de mañana si uno no puede predicar? ¿Se acabó la vida? No. La vida continúa, porque el cristiano está unido a Cristo y Cristo es su vida. De igual manera, con los dones que el Señor te ha dado a ti, no puedes edificar tu vida en el ejercicio de tu don, ni en las cosas que Dios te ha dado. Tu vida debe ser edificada y construida en la vida que has recibido en Cristo. ¿Recuerdan ustedes Lucas capítulo 10? Cuando llegaron los 70 diciendo, Señor,
¿Ah? ¿Por qué estaban tan contentos? ¡Oh, los demonios se nos sujetan! Y para ustedes eso puede ser algo común, pero no. En el Antiguo Testamento no pasaba eso. Los demonios se nos sujetan. ¿Qué les dice Jesús? No se gocen en que los demonios se les sujetan. No se gocen en estas cosas. Gócense de que sus nombres están escritos en los cielos. Tu gozo no puede estar en tu don, en el ejercicio de tu don o cualquier otra cosa que has recibido. Debes siempre descansar en Cristo Jesús. Ahora, es muy interesante y muy importante comprender por qué Juan termina con esta advertencia: hijitos, guardaos de los ídolos. Porque si recordamos todas las predicaciones de esta carta, ¿se recuerdan alguna vez en que Juan habló de la idolatría? ¿No? Juan no menciona nada sobre el peligro de adorar ídolos en toda su carta. Juan no menciona en ningún momento el peligro de adorar imágenes materiales o dioses falsos que eran adorados en la cultura del Nuevo Testamento. Recuerden que la cultura del Nuevo Testamento está dominada por el Imperio Romano y la adoración a los ídolos paganos era la costumbre de la cultura. De hecho, todo el Nuevo Testamento condena constantemente la idolatría. Condena la idolatría, y no solamente condena la idolatría, sino que el Nuevo Testamento nos advierte del poder destructivo de los ídolos. En 1 Corintios capítulo 10, verso 1 al 3, en todo ese pasaje, Pablo compara tipológicamente la idolatría del pueblo de Israel con la idolatría de los corintios. En todo ese pasaje, 1 Corintios capítulo 10, Pablo hace una comparación tipológica. Pablo dice: los israelitas en el desierto desconfiaron de Dios y pecaron en la idolatría. ¿Y los corintios qué están haciendo? Los corintios están pecando al momento de ¿qué? De participar de la mesa de los ídolos y luego venir a hacer ¿qué cosa? A tomar la cena. ¿Qué pasó con ellos? Murieron. Ahí vemos el poder destructivo de los ídolos. Cómo los ídolos te apartan de la verdadera comunión con Dios y cómo la idolatría en sí lleva castigo. Cómo la idolatría en sí lleva destrucción. En el desierto los israelitas fueron idólatras y los corintios también estaban practicando la misma idolatría, participando de la mesa de los demonios y luego venir tranquilamente a tomar los sacramentos. ¿Dios conoce tu corazón? Sí. Horrenda cosa es servir a un Dios vivo. Temamos entonces, hermanos. Y ahí entonces vemos que Pablo advierte de que muchos ya duermen por participar de la idolatría del mundo y luego participar de la cena del Señor. Y si se fijan ahí, 1 Corintios capítulo 10, busque el versículo 7 y luego el versículo 14, dos advertencias claras de Pablo. La primera: no seáis idólatras. No seáis idólatras como algunos de ellos. Claro, no todo Israel fue idólatra, sino que algunos se dieron a la idolatría y por esa idolatría murieron. No seáis idólatras. Y versículo 14: por tanto, amados míos, ¿cuál es el consejo? Huid. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. El cristiano debe huir, el cristiano debe escapar, debe velar. Ni siquiera Pablo dice, lucha acá contra la idolatría. No, dice, huye, escapa. Que tu corazón no tenga nada que ver con los ídolos. Podemos comparar
El llamado que Pablo hace ahí en 1 Corintios 10:14, huye de la idolatría, podemos compararlo con 1 Juan 5:21, hijitos guardaos de los ídolos, ¿cierto? Se podría hacer esa comparación, pero la exhortación de Juan es distinta. Y ya vamos a entender por qué es distinta. ¿Por qué la exhortación de Juan es distinta? Porque Juan no se está refiriendo a este tipo de idolatría en la cual muchos corintios participaron: carne sacrificada a los ídolos, ídolos paganos, esculturas, falsos dioses. Juan no está hablando de ese tipo de idolatría. Si recordamos todos los sermones pasados de esta carta, ¿de qué tipo de idolatría está hablando Juan? Juan está hablando de las falsas ideas de Dios. Juan está hablando de las falsas ideas de Cristo. Juan está hablando del peligro que hay para la iglesia en hacerse falsas ideas de Cristo y adorar a un Cristo falso. Ahí vemos que la idolatría también es muy sutil, muy seductora, y corremos el peligro de ser engañados por nuestros propios corazones. Ahora, ¿cómo sabemos esto? ¿Por qué estamos tan seguros de que Juan se refiere a este tipo de idolatría? Lo sabemos porque en toda esta carta, Juan, ¿contra quién combatió? Con los gnósticos. ¿Y qué entendimiento tenían ellos respecto de Dios, respecto de Cristo? Ideas falsas, herejías destructoras. Ellos negaron la venida del Hijo de Dios en carne. ¿Los gnósticos alguna vez se arrodillaron ante una imagen de piedra? No. ¿Los gnósticos nunca se arrodillaron ante una imagen de piedra? ¿Los gnósticos nunca se arrodillaron ante una imagen de madera? ¿Los gnósticos nunca le prendieron una vela a una imagen? Ellos no hicieron tal cosa. Pero ¿ante qué tipo de idolatría se inclinaron? Se inclinaron ante un falso Cristo, inventado por su propio corazón. Ellos se inclinaban, se arrodillaban ante una falsa imagen de Jesús. Recuerden lo que enseñaba el gran hereje gnóstico. Él decía que Jesús, el hombre, fue poseído por el Cristo divino en el bautismo, pero luego en la cruz fue abandonado. ¿Y cómo Juan refuta esa idea? Juan dice que Jesucristo vino por medio de agua y por medio de sangre. El mismo Hijo de Dios que se bautizó es el mismo Hijo de Dios que derramó su sangre en la cruz del Calvario para el perdón de tus pecados. Es el mismo. Entonces, amados hermanos, escuchemos con atención. Hay un grave peligro del cual todos debemos presentar guardia. Es el peligro de hacernos un falso Cristo. Un falso Cristo. Entonces, la idolatría no es simplemente inclinarte y besar una imagen. La idolatría no es simplemente tener una escultura de la Virgen María o del Padre Pío o lo que sea. Eso es absurdo. Pero muchas veces la idolatría del mundo evangélico es muy sutil. Adoramos a un Cristo sin cruz porque no queremos el sufrimiento. Cualquier visión de Dios, escuche bien, cualquier visión de Dios que se aparte de la autorrevelación de Dios en su palabra, ¿qué es? Idolatría. Dios se ha revelado en su palabra. Y cualquier visión que tengamos en nuestro corazón, en nuestras mentes, que se aparte de esa autorrevelación, es idolatría. Es idolatría. Los que adoran a un Dios que, por ejemplo, solo ama y nunca juzga, ¿están adorando al Dios verdadero? No. Dios es santo y Dios juzgará todo pecado. Quienes adoran a un Dios que solamente tiene amor y no tiene ley, están adorando a un Dios falso. De igual manera, aquellos que tratan de servir a un Cristo sin cruz,
¿O a un Cristo que no aborrece el pecado? ¿O a un Cristo que solamente promueve tu autorrealización? Tal cual como el mensaje que en muchos lugares se enseña. Cristo quiere tu bienestar, Cristo quiere que tú te realices como persona en plenitud. Para eso Él murió. No. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, a quien has enviado. ¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué llevó tu pecado? Para que conozcas al Dios verdadero, para que ames al Dios verdadero, para que sirvas al Dios verdadero. Quienes tienen un falso Cristo están adorando y sirviendo a un ídolo inventado por su propio corazón. Pregúntate en esta mañana, ¿a qué Cristo estás sirviendo? ¿A qué Cristo estás sirviendo tú? ¿A uno inventado por tu propio corazón? ¿A uno inventado por la comodidad de tu corazón? ¿O estás sirviendo al Cristo verdadero revelado en las Escrituras? ¿Estás sirviendo al Cristo revelado en las Escrituras que es Señor y Salvador? ¿O estás tratando de servir al Cristo que ha inventado tu corazón que simplemente es Salvador, pero no es Señor? Si estás tratando de servir a un falso Cristo, déjame decirte y recordarte las palabras de Juan, que podemos estar sirviendo no a Cristo, sino al espíritu del anticristo. La aplicación entonces de esta verdad, amados hermanos, nos enseña que todo lo que reste valor a Jesucristo es idolatría. Todo lo que rebaja a Cristo es idolátrico. Todo lo que nos hace escoger en beneficio nuestro y despreciar a Jesús surge de un ídolo, no viene del Evangelio. Por eso debemos guardarnos. Cualquier cosa que le reste valor a Cristo es idolatría. ¿Y por qué? Porque Cristo Jesús es la verdadera revelación completa de Dios el Padre. Cristo Jesús es el verdadero pan. Cristo Jesús es la verdadera bebida. Cristo Jesús es la verdadera comida. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Los hijitos de Dios están en el verdadero y conocen al verdadero. Servir a Cristo es el principio y fin de la genuina religión. Pero cualquier religión, cualquier sistema de vida cristiano en el cual siempre se esté menospreciando a Cristo Jesús es idolatría. Atendamos el mensaje de Juan. Hijitos. ¿Cómo te habla Dios? ¿Cómo se refiere Dios a ti? Como un hijito. Hijitos. ¿Quiénes son estos hijitos? Mira por favor, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. ¿Quiénes son estos hijitos? Estos hijitos son los que se han convertido de los ídolos a Dios. Pero no solamente se convirtieron de los ídolos a Dios, se convirtieron de los ídolos a Dios, como dice Pablo, para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, ¿hay neutralidad? No, no la hay. O sirves a Cristo o sirves a un ídolo. Pero no hay un espacio cómodo. Y el cristiano ha sido llamado, el cristiano ha sido convertido para que no sirva más a los ídolos, sino para que sirva a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Los hijitos, fíjese por favor en la advertencia. Juan pudo haber terminado esta carta diciendo, guárdense de los ídolos, ¿cierto? Pero no, él dice hijitos. ¿Por qué? Porque Juan está seguro de que los que pertenecen a Dios se guardarán de los ídolos.
Juan está seguro de aquellos que están en Dios, de aquellos que están en el verdadero, nada tienen que ver con la idolatría, luchan contra la idolatría. Mira por favor el Salmo 16, verso 4. Salmo 16, verso 4. Hay una sentencia ahí, de la cual el salmista habla de su relación con Dios. Salmo 16, 4. Se multiplicarán, escuche bien por favor esto, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven dirigentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. ¿Hay gozo en la idolatría? No, hermanos amados, hay dolor, hay angustia, hay destrucción, no hay paz en los ídolos. Yo creo que todos ustedes han visto lo que sucedió esta semana en nuestro país con el caso de 2 enfermeras, ¿no? Si tienes discernimiento de las Escrituras y puedes comprender que el mundo está lleno de idolatría, vas a entender lo que sucedió ahí. Una mujer pierde su trabajo. ¿Y su trabajo qué era? Su ídolo. Y ese ídolo sangriento le dijo al corazón de esa mujer: si tú no me tienes a mí, tu vida no vale nada. Si tú no me tienes a mí, tu vida se destruye. Si tú no me tienes a mí, tu identidad se hace pedazos. No eres nada ni nadie, no eres importante. Por lo tanto, algo tienes que hacer. Y ahí entendemos la motivación. ¿Qué le dijo su ídolo? Destruye, mata a aquel que se te opone. Destruye, mata a aquel que se te opone. Las consecuencias de la idolatría las vemos todos los días alrededor nuestro. Y puedes estar seguro que si hay destrucción alrededor tuyo, se debe a que estás sirviendo a un ídolo y no al Dios verdadero. Porque donde está el Dios verdadero, hay paz, hay gozo, hay sustento en la tribulación, hay bondad de Dios en tu vida. ¿Ya recuerda la lectura pública? Semejantes son a ellos y los que confían en ellos. ¿Qué nos decía el Salmo? Los ídolos son sordos, los ídolos no ven, los ídolos no tienen boca, no hablan, no pueden oír, no pueden caminar. Y ese es el sin destino y sin razón del ser humano que sirve a la idolatría. Pero el cristiano tiene a Dios. El cristiano tiene la palabra de Dios. El cristiano tiene visión de Dios. El cristiano es consolado por su Dios. Tiene un Dios maravilloso que le habla en los momentos de angustia, en los momentos de oscuridad, le sustenta. Amada iglesia, no sirva a los ídolos, porque en los ídolos hay destrucción. ¿Qué debemos hacer? Fíjense cómo terminó la carta, Juan. Terminó con un imperativo: hijitos, guardaos de los ídolos. Fin del sermón. Juan nos dice: esto es lo que ustedes deben hacer. El cristiano debe guardarse de la idolatría. Pero ¿cómo, pastor? Si usted nos enseñó hace 2 domingos pasados de que Cristo nos guardaba. ¿Cómo es la cosa? ¿Se está contradiciendo Juan? Porque Juan nos dijo que somos guardados por Cristo, ¿cierto? Somos guardados por aquel que ha sido engendrado por Dios, nos guarda. Pero ¿cómo termina su carta Juan? Ustedes deben guardarse. ¿Hay contradicción? No. No hay contradicción, porque aquellos que son guardados por Dios también se guardan a sí mismos. Luchan contra la idolatría. Mira por favor el versículo 21. Mira el versículo 21 nuevamente. Guardaos. Hay un mandamiento ahí. Guárdense. Guardaos. La palabra griega aquí, usada en el versículo 21, es cereo, que significa guardarse
o mantenerse en vigilancia o mantenerse en guardia, como detrás de una trinchera apuntando al enemigo listo para dispararle. Guardarse, mantenerse en guardia. Pero si te fijas en el versículo 18, ahí Juan emplea otra palabra. Mira el verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Guardaos, y en el 18 dice, guarda. Y la palabra empleada ahí es filazo, que quiere decir o da la idea de algo que ha sido escondido, como un tesoro precioso. Y ahí podemos pensar en Colosenses capítulo 3, ¿dónde está tu vida? Tu vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces puedo vivir tranquilamente, sí, pero ¿cuál es tu responsabilidad? Guardarte, guárdate de los ídolos. Permítame citar el mismo verso en la Nueva Traducción Viviente. ¿Alguien tiene esa traducción acá? La Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Hermoso. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Hay una advertencia. Hay una advertencia y se nos demanda a nosotros alejarnos de todo lo que nos aparta de la sincera devoción a Cristo. Si hay algo hoy en día que te está apartando de una sincera devoción a Cristo Jesús, tú debes alejarte de eso. Tú debes guardarte de eso. Puede ser bueno, no puede ser dañino, pero si te está apartando de tu sincera devoción a Cristo Jesús, tú debes rechazarlo. Porque todo lo que cautive mis afectos y devociones por sobre Cristo es un ídolo. Es un ídolo, hermanos. Y Juan no se contradice. Juan no se contradice al decirnos que Dios nos guarda y que nosotros debemos guardarnos. Así como tampoco Pablo se contradice. Mire Filipenses 2, versículos 12 al 13. Pablo tampoco se contradice al decirnos, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí vemos la perfecta armonía de la soberanía de Dios y la responsabilidad de ¿quién? De nosotros, los cristianos. Dios nos guarda y nuestro deber ¿cuál es? Guardarnos. Dios nos protege y nuestro deber ¿cuál es? Velar. Dios se ocupa en nosotros. Dios trabaja en nosotros. Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Pero nosotros ¿qué debemos hacer? Ocuparnos. Entonces, en términos muy prácticos, si yo quiero resistir la idolatría, ¿puedo resistir la idolatría viviendo en ignorancia de la palabra de Dios? No, hermano. Yo no voy a resistir la idolatría si soy un ignorante de las Escrituras. Yo no voy a resistir la idolatría si soy un ignorante de Cristo. Perdónenme lo que voy a decir, pero yo no voy a resistir la idolatría si mantengo el Salmo 91 abierto en la noche y esto es todo lo que hago. No. Yo debo conocer al Dios que me amó. Yo debo conocer su palabra. Yo debo conocer al Dios que se ha revelado para mi vida en su palabra. ¿Cómo nos guardamos de los ídolos? El cristiano debe crecer en el conocimiento de su Dios, en lugar de seguir en la ignorancia. ¿Cómo te estás guardando de la idolatría en esta mañana? Al escuchar la palabra de Dios, al asistir a los medios de gracia, al recibir la palabra de Dios con mansedumbre en tu corazón. Juan nos dice, cuiden sus almas del falso Cristo.
¿Por qué debemos cuidar nuestras almas del falso Cristo? Porque también Juan nos advirtió que muchos anticristos han salido por el mundo. Entonces, creer en el falso Cristo es creer en el anticristo. ¿A qué Cristo estás sirviendo? ¿Es Cristo tu Señor? ¿Es Cristo tu Señor que te dice, deja tu pecado? ¿Es Cristo tu Señor que te dice, deja tu yo idolátrico? ¿Es Cristo tu Señor que te dice, deja de confiar en tus propios caminos y comienza a depender de mí? ¿Estás sirviendo a ese Cristo? ¿Estás sirviendo al Cristo que te dice, toma tu cruz y sígueme? ¿O estás evitando la cruz? Querido, si estás evitando la cruz, estás evitando al Cristo verdadero. No puedes tener al Cristo verdadero sin cruz. ¿Estás sirviendo al verdadero Cristo o simplemente sigues a un benefactor de tus propios planes? Y cuando tus planes no resultan, te deprimes. Cuando tus planes no resultan, tu gozo desaparece. ¿Estás sirviendo a ese Cristo o al Cristo verdadero? ¿Es Cristo tu Rey soberano cuya voluntad para ti es más valiosa que todos los tesoros de este mundo? ¿Estás sirviendo a ese Cristo? ¿O sirves a las falsas promesas de ídolos que te dicen que puedes tener todo fuera de Jesús? Examina tu corazón en esta mañana. Examina tu corazón. ¿Cómo el cristiano se guarda de la idolatría? Mira la intención de Juan. Por eso él puso esta palabra, hijitos. El cristiano se guarda de la idolatría recordando que soy un hijito. Un ídolo nunca te llamará hijito. Porque un ídolo es la invención de tu propio corazón. Pero Dios te llama hijito. Hijito. El cristiano se guarda de los ídolos recordando entonces su identidad. ¿Quién soy? Soy un hijo de Dios. ¿Quién soy? Soy un hijo amado. ¿Quién soy? Soy alguien por el cual Dios envió a su hijo a morir por mis pecados. Soy alguien amado. Soy amado. No solamente soy amado, soy cuidado, soy guardado, soy sustentado por la mano de mi Dios. Esa es la forma práctica de guardarnos de la idolatría. Entonces, amados hermanos, cuando el cristiano cede a la idolatría, en el fondo está negando ¿qué cosa? Su identidad. Dios no es mi padre, Dios no me puede proveer. Dios no es mi padre, Dios no tiene un destino predestinado y ordenado ni para mí ni para mis hijos. Algo tengo que hacer. Pierdo la paz. Ceder a la idolatría es romper la comunión con Dios. Cuando usted y yo cedemos a la idolatría, rompemos la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque estamos creyendo prácticamente de que Dios no nos ama y de que Dios no está interesado con nosotros. Por lo tanto, comenzamos a creer las falsas promesas de un ídolo. Y el ídolo nos hace creer que nos podrá dar solamente lo que Dios nos puede dar. Y ahí perdemos la vida. Dígame si no es un pecado horrible dudar de la bondad de Dios. ¡Qué infamia más grande contra el Dios que es santo y bendito por todos los siglos! ¡Qué infamia más grande dudar de aquel que te llama hijito! ¡Qué pecado más horrible! Confiar en las necias promesas de los ídolos del corazón a confiar en la palabra eterna de Dios.
que permanece para siempre. ¿Qué es el corazón de la idolatría? El corazón de la idolatría es la sustitución, escuche esto, es la sustitución, es sustituir al Dios verdadero y su evangelio por cualquier otra alternativa de paz, de gozo, de satisfacción, de tranquilidad, de reposo y de seguridad. Cuando cambias al Dios verdadero por otra alternativa de paz, de gozo, de seguridad, de tranquilidad, estás sirviendo a un ídolo. ¿Quieres examinar tu corazón? Pregúntate, ¿cómo reaccionas en las circunstancias difíciles? ¿Dónde corre tu corazón para encontrar reposo? ¿A dónde corre tu corazón para encontrar tranquilidad? Y vas a descubrir a qué ídolo estás sirviendo. Vas a descubrir cuál es ese ídolo quien domina tu corazón. ¿Quiénes luchan contra la idolatría? Solamente los hijitos de Dios. ¿Por qué? Porque ceder a la idolatría finalmente, ¿qué revela? Que nunca se fue hijo. No olvides eso. Solo los hijitos de Dios resisten y luchan contra la idolatría. Solo los hijitos de Dios resisten y se arrepienten de su idolatría. Pero quien cede a la idolatría ama al mundo que odia a Cristo y a su evangelio. Y tú no puedes ceder a la idolatría porque tu identidad no está definida por un ídolo. Tu identidad no está definida por tu don. Tu identidad no está definida por tu trabajo. Tu identidad no está definida por tus estudios. Tu identidad no está definida ni siquiera por tus padres. Tu identidad está definida por el Dios bendito y soberano que derramó la sangre de su precioso Hijo porque te amó. Ahí se encuentra tu vida. Ahí se encuentra la definición de quién tú eres. ¿Quién soy yo? Aquel que Dios me compró con la sangre de su Hijo. Ese soy yo. Ese soy yo. No busques entonces definir tu vida ni por el poder, ni por el éxito, ni por la abundancia, ni por el dinero. No. Quien define quién eres tú es aquel que te compró con la sangre de Jesús. Quien te llama en esta mañana, ¿cómo te llama? Hijito. Hijito, guárdate de los ídolos. En la historia redentora vemos que los verdaderos cristianos son aquellos que aborrecen la idolatría. Daniel capítulo 3, ese gran pasaje de los jóvenes hebreos. ¿Recuerdan lo que ellos dijeron? Daniel capítulo 3, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no nos libra, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ahí tú ves la práctica de la fe de un hijito de Dios. Puedo confiar en Dios aunque mi vida corra peligro, pero no voy a adorar ni voy a ceder a idolatría porque sé que mi vida está escondida con Cristo en Dios. Los ídolos no definen quién soy yo. Nunca lo harán. ¿Cómo termina la historia redentora? Este es mi último punto. ¿Cómo termina la historia redentora? La historia redentora nos dice que en los últimos días los santos no cederán a la idolatría que una vez más volverá a cubrir esta tierra. Los santos no cederán a la idolatría que una vez más volverá a cubrir esta tierra. ¿Dónde vemos eso? Apocalipsis capítulo 13.
Vaya conmigo ahí al texto, quiero que lo vea en su propia Biblia y recuerde quién es usted. Apocalipsis 13, verso 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Quiénes son los que dicen estas palabras? Estos no son los hijitos. Estos no son los hijitos. Estos no son los que han nacido de nuevo. Estos no son los que Cristo ha comprado con su sangre. Este es el mundo. Este es el mundo que ama lo suyo. Este es el mundo que venera lo suyo. Este es el mundo que es asombrado y abrumado por lo suyo. Ese es el mundo. Pero ¿qué dicen los santos? Mira el versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Los santos no cederán a la idolatría. Los santos lucharán contra la idolatría. Los santos resistirán sus ídolos. Los santos no serán vencidos por los ídolos de este mundo. Y es por eso, amados hermanos, que Juan nos dice: guárdense de los ídolos. Porque así la iglesia se distingue entonces ¿de qué? Del mundo. El mundo da su vida, da su sangre. El mundo entrega a sus propios hijos para complacer a sus ídolos. Pero nosotros no. No a nosotros, oh Jehová. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu gracia y por tu amor. Dirá el mundo: ¿dónde está su Dios? Nuestro Dios está en el cielo y ha hecho todo lo que quiso. Los ídolos de ellos son plata, oro, tienen ojos, no ven, pero nuestro Dios nos ve. Nuestro Dios nos habla y somos su pueblo. Así termina Juan: hijito, guárdate de los ídolos. Guárdate de estar sirviendo a un Cristo falso. Guárdate de estar sirviendo a un Cristo sin cruz. Guárdate de estar sirviendo a un Cristo que le llama Salvador, pero no es Señor. Guárdate de servir a los ídolos. Pero quien sirve a Cristo tiene la vida, tiene al verdadero y tiene a Dios. Tengamos ahora un momento para examinar el corazón y rechazar la idolatría de nuestras mentes y de nuestros corazones y aferrarnos del verdadero Cristo. Oremos.